Cuando perdemos un diente o vamos a perder un diente, o por una caries muy extensa, o porque se ha fracturado de una forma total que no se puede restaurar, o por una fractura vertical, por ejemplo, en el caso de que la raíz también esté fracturada, dañada, es decir, hemos perdido el diente. La mejor forma casi siempre es un implante dental, pero es mejor extraer el diente y esperar a que ese hueso, esa encía y todos esos tejidos se recuperen con un tiempo determinado y luego colocar el implante. ¿O es mejor el mismo día de la extracción de ese diente enfermo, de ese diente dañado, colocar inmediatamente el implante? Puede que tu dentista te haya dicho de que ese diente que tú tienes, que te está dando problemas o por fracturas o por dolor o por cualquier cuestión, te ha dicho tu dentista de que tienes ese diente perdido y hay que quitarlo. Pero tú tienes esa duda, ese temor de que lo tienen que quitar y ¿cuánto tiempo vas a estar sin diente? ¿Se podrá colocar implante el mismo día de la extracción? ¿Cuándo sí se puede? ¿Cuándo no se puede? ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esperar o colocar el implante de forma inmediata? Todo eso te lo voy a explicar de una forma muy rápida, muy sencilla en este video. Algo muy importante para los pacientes, a las personas, son los dientes y nadie nos queremos quedar sin nuestros dientes. Lastimosamente, nuestro dentista nos ha dicho de que ese diente lo tienes perdido, que hay que quitarlo. Y es algo muy horrible tener que estar sin diente. ¿Cuánto tiempo deberías estar sin ese diente? ¿Se podrá colocar el implante ese mismo día de la extracción de ese diente? Eso puede ser una duda, una cuestión bastante importante que te esté rondando tu cabeza en el caso de que vayas a perder o has perdido un diente. Hoy en día la implantología y la cirugía está encaminada a eso mismo que tú estás deseando. Hoy en día intentamos poder hacer los tiempos quirúrgicos mucho más cortos, es decir, poder reponer los dientes perdidos lo antes posible para no sacrificar tanto tiempo, esa estética que ese paciente requiere. Y para entender bien esto, ten en cuenta que las raíces de ese diente que hay que quitar están metidas en una encía y en un hueso. Y resulta que ese implante que hay que colocar, hay que meterlo también en ese mismo hueso, rodeado por esa misma encía. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos aprovechar ese mismo agujero de ese hueso que nos ha dejado esa extracción de ese diente y aprovechar esa misma encía, casi sin modificar nada, para colocar en ese sitio exacto ese implante? Siempre, desde que empezó la implantología e incluso actualmente, la forma más sencilla y más segura para un dentista es quitar el diente y esperar a que ese hueso se rellene, ese agujero que ha quedado en ese alvéolo donde se ha extraído esa raíz de ese diente, se rellene espontáneamente de hueso, como cuando ocurre una extracción normal. Cuando sacamos un diente y no hacemos nada, esperamos a que ese agujero se rellene de hueso con el tiempo, pero esto se va a tardar bastante, se va a tardar 6 meses, 9 meses, casi hasta un año para que eso ocurra. Se formará una encía nueva que tapará ese agujero. Y de esa forma, pasado ese tiempo, se colocaría el implante. Eso sería lo más fácil y lo más sencillo para el dentista, porque se va a encontrar un hueso totalmente intacto, nada de agujeros difíciles de colocar implantes, sino que simplemente abriría la encía, colocaría el implante. ¿Pero qué significa esto? Significa que tienes que esperar mucho tiempo para reponer tu diente y significa que van a tener que hacer 2 cirugías. Al paciente no le gustan las cirugías, al paciente no le gusta la anestesia, al paciente no le gusta el bisturí que abre la encía, al paciente no le gusta que le taladren el hueso para crear un agujero y colocar un implante. Esto no le gusta al paciente. Por eso hoy en día la implantología también ha cambiado y ha pensado mucho en lo que es el bienestar del paciente, ahorrarse todos esos tiempos quirúrgicos, ahorrarse más cirugías y ahorrar tiempo para que el paciente vuelva a tener su diente en ese sitio de la forma más inmediata posible. También tienes que saber que cuando quitamos un diente se queda un agujero en ese hueso. Ese agujero, si se limpia bien, que hay que limpiarlo bien después de una extracción, como lo explico en este vídeo donde hacemos las extracciones, ese agujero se va a rellenar espontáneamente de hueso con el tiempo. Siempre se ha pensado que ese hueso es
mejor esperar para luego colocar el implante, porque ese dentista se va a encontrar una encía nueva y un hueso completamente neoformado, formado nuevamente. Eso es lo que siempre se ha pensado, pero también se ha demostrado que cuando quitamos un diente y esperamos todo ese tiempo, se va a formar nuevamente hueso, pero ese hueso no va a ser con la misma anchura que tenía el original. Siempre va a haber menos hueso que se forma. Y también va a ocurrir algo con la encía. Cuando quitamos un diente y esa encía tenemos una encía a determinada altura, cuando esperamos a que cicatrice, esa encía no va a cicatrizar a esa misma altura. Vamos a perder altura, vamos a tener una retracción de encía. Por lo tanto, ahí de pronto podemos estar comprometiendo la estética. Y ahí es donde viene que cuando colocamos el implante, pasado todo ese tiempo, no nos vamos a encontrar el mismo grosor de hueso y no nos vamos a encontrar la encía donde nos gustaría tenerla. Por lo tanto, ahí es donde vienen que quedó feo, que la encía quedó más alta y no me gusta, que se ve hundido el hueso y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que someter al paciente no a una segunda cirugía en la colocación del implante, sino ya en pensar en una cirugía de encía, en una cirugía de injerto de hueso, una regeneración ósea, etc. Todo eso es lo que queremos evitar hoy en día con la implantología inmediata. Y los estudios de hoy en día, más los casos que estamos realizando constantemente de hacer implantología inmediata, nos están demostrando de que los tejidos, como es el hueso, tu hueso y tu encía, van a estar mucho más agradecidos entre menos los manipulemos. Si tú haces una cirugía en una encía una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, entre más cirugías hagas a un tejido, a un hueso, a una encía, más van a sufrir esos tejidos, más retracciones pueden haber. Por lo tanto, eso es lo que queremos evitar también para los tejidos. Los tejidos van a estar muy agradecidos, como son el hueso y la encía, entre menos los manipulemos, entre menos los toquemos. Por lo tanto, la implantología inmediata, es decir, el mismo día de quitar el diente, si logramos conservar perfectamente ese hueso intacto, logramos conservar esa encía, no tocar esa encía prácticamente, no abrir esa encía, no desprender esa encía, dejarla con su forma inicial, lo van a agradecer mucho más. Por lo tanto, esa encía se va a mantener en su sitio y ese hueso se va a mantener en su sitio. Si podemos colocar el implante en ese mismo día, le vamos a ahorrar pasos quirúrgicos al paciente. Va a necesitar una única anestesia para la extracción y para la colocación del implante. Los tejidos van a sufrir una única vez. Por lo tanto, esto va a ser muy agradecido también para ti como paciente. ¿O tú qué prefieres? ¿Una anestesia, una cita al odontólogo, una cita para extraer un diente, un posoperatorio, colocarte hielo, hacer unas indicaciones, tomar unos medicamentos una vez y una segunda vez para hacer lo mismo? Otra cita para anestesiar el mismo sitio, hacer un agujero en ese hueso, antes hay que abrir la encía, colocar un implante, sufrir un segundo posoperatorio, tomar otra vez unos medicamentos y esperar todo ese tiempo. Seguramente tú no prefieres esto. Tú prefieres una única cita para colocar una única anestesia, sacar un diente. Si sacamos un diente ya no hace falta en principio abrir la encía, porque ya tenemos el agujero que nos ha quedado listo al haber sacado el diente. Por lo tanto, aquí nos olvidamos de abrir la encía. Y en principio también nos ahorramos el taladrar para conformar nuevamente un agujero. No, ya tenemos un agujero. De pronto lo podemos medio neoconformar, acomodar, mejorar, pero ya tenemos un agujero. Aprovechar ese agujero, formar bien ese agujero y colocar el implante en ese mismo acto quirúrgico. Luego, unos medicamentos son los únicos que vas a tomar y vas a sufrir un único posoperatorio. Es preferible esto, hacer todo en un solo paso, tanto para ti como paciente como para los tejidos, que no vamos a tener que abrirlos, no vamos a tener que cortarlos, no vamos a tener que hacer perforaciones desde un inicio grandes. ¿Ves a lo que voy? Por lo tanto, hoy en día la implantología se hace de esta forma. Obviamente, todo debe cumplir una serie de indicaciones. No siempre se puede lograr.
Obviamente, si tenemos una muela muy grande, una muela tiene muchas raíces. Si sacamos una muela, nos va a quedar seguramente un agujero demasiado grande. Si tenemos un agujero demasiado grande, seguramente no podremos anclar en ese agujero tan grandote un implante. Eso de pronto sería una excepción para poder hacer implantología inmediata. O de pronto, si tu diente lo has perdido porque tienes una infección tremenda que no se ha podido controlar del todo. Por lo tanto, si tenemos una infección que no se ha podido controlar, tampoco podríamos colocar un implante en un hueso que no se ha podido controlar esa infección y esa contaminación que tenemos. Eso de pronto sería una de las situaciones donde no se podría hacer implantología inmediata. De todos modos, todo esto para que sepas cuándo sí se puede, cuándo no se puede, cuándo está completamente indicado y realmente cómo es que se hace la técnica de la implantología en el mismo día de la extracción de tu diente, échale un vistazo a este vídeo, aunque tengo varios más, pero este vídeo explica muy bien cómo se haría esa técnica. A veces hay pacientes, no sé si de pronto es tu caso, que te han colocado implantes y has tenido un postoperatorio bastante molesto, te has inflamado bastante, te ha dolido mucho, la encía se te ha inflamado, la has sufrido un poco. Generalmente en este tipo de cirugías, cuando los pacientes presentan este tipo de postoperatorios bastante molestos, le ha dolido mucho, se ha inflamado mucho, ¿por qué ha sido? Porque generalmente la cirugía ha sido muy traumática. Traumática quiere decir muy agresiva. Se ha abierto mucho la encía, se ha estirado mucho la encía, ha durado mucho tiempo la cirugía, se han machacado, maltratado un poco los tejidos. Eso tu organismo lo va a notar y se va a defender reaccionando de esta forma, teniendo un postoperatorio bastante molesto, bastante doloroso, con bastante inflamación. En la implantología inmediata se trata de hacer lo contrario, intentar hacer esa extracción dental lo más suave y lo más conservadoramente posible, manteniendo intacta de la mejor manera esa encía, manteniendo intacto de la mejor manera ese hueso, no tocar a esa encía, ya que tenemos la forma en principio ideal de la encía, no tocando demasiado ese hueso, ya que no queremos modificarlo ni dañarlo, para colocar el implante y aprovechar todos esos tejidos que estén en su sitio. Si la encía no la tocamos, no la machacamos, ella se va a mantener ahí. Ella va a ser tratada delicadamente, por lo tanto ella va a reaccionar bastante bien. Y lo mismo ocurre con el hueso. Si hacemos así, de esta forma, pues ahí todo esto se va a traducir en un postoperatorio, es decir, lo que tú vas a sentir después en una cirugía poco dolorosa, poca inflamación. ¿Ves a lo que voy? Tú vas a preferir esto como paciente y los tejidos van a preferirlo. Por lo tanto, muchas veces podemos conseguir incluso mejor estética haciendo eso, manteniendo los tejidos en su sitio, sin tocarlos, sin dañarlos, que tener que hacer dos cirugías y una cirugía convencional como se hacía antiguamente o como todavía lo hacen algunos dentistas. Sé que la implantología inmediata pues es una técnica bastante especializada, que no cualquier dentista lo va a hacer. Obviamente es más fácil encontrarse un hueso sin ningún agujero y crear desde cero un agujero con un taladro para que entre el implante perfecto. Eso es más fácil en principio. Más difícil es intentar aprovechar el agujero del diente, que no siempre es perfecto, para intentar colocar un implante en ese agujero de una forma perfecta. ¿Por qué? Porque esos agujeros a veces no tienen la forma que nos gustaría que tuviera para que ese implante se insertase de una forma correcta y que al final el diente quede posicionado correctamente. Para conseguir esto se necesita saber bastante y tener muy buenas técnicas de neoconformación de agujeros dentro de un agujero ya creado por la naturaleza. Pero son técnicas que, si se hacen correctamente en los casos indicados, van a ser mucho más agradecidas para los tejidos y el paciente va a preferir esto porque no solo va a tener un postoperatorio más cómodo, sino que va a tener su diente nuevamente mucho más rápido. Entonces, resumiendo, para saber si tu dentista puede colocar ese implante de forma inmediata en ese diente que tiene que quitarte, lo primero que debe pedirte o debe hacerte es una tomografía. En esa tomografía va a ver exactamente ese hueso que rodea actualmente ese diente que tiene que quitar, para él saber cómo programar la colocación de ese implante ese día que te quite ese diente. Eso es lo primero.
Y segundo, siempre debe mandarte o formularte un antibiótico, porque aunque ese diente no tenga infección, es un diente que está enfermo, está roto, está dañado, por lo tanto ahí siempre van a haber bacterias. Y para asegurar de que ese implante entre en un hueso que está completamente limpio y protegido por ese antibiótico, es importante que tú ya estés tomando un antibiótico. Normalmente empezarías a tomar un antibiótico unos días antes para que el día de la extracción y la colocación de ese implante, esa zona de ese agujero donde se va a colocar ese implante, esté completamente preparada y lista para que ese implante se integre perfectamente y no te dé ningún tipo de problemas. Y gracias a esa misma tomografía que te ha hecho o te ha mandado a hacer tu dentista se ha podido dar cuenta si de pronto necesitas también un pequeño injerto de hueso. Ten en cuenta eso porque cuando quitamos un diente, muchas veces el agujero que nos queda de esa raíz que hemos quitado de ese diente, de pronto es más grande de lo que va a ser el diámetro del implante que se va a colocar ahí. Y necesitamos rellenar ese espacio de hueso que hay entre el agujero original y el implante para poder asegurar de que eso no va a haber ninguna reabsorción y va a curar completamente bien y estéticamente bien. Eso también seguramente tu dentista te lo debe decir una vez hecha la tomografía. Bueno, espero que toda esta información te sea de gran utilidad. Ya sabes que si tu dentista te dijo de que tenía que quitarte ese diente, que está enfermo, que no se puede salvar, que sepas que cabe la posibilidad de colocarte el implante en ese mismo día para ahorrarte más pasos quirúrgicos, más dolores, más posoperatorios, menos medicamentos vas a tomar y los tejidos van a agradecer mucho más esto. Nos vemos en el próximo capítulo de Tu Dentista Virtual, como es lo habitual todos los domingos, y sin más que decir, me despido. Chao.